posición que merece y hay que despartidizarla y sacarla de la diatriba electoral es Enrique Capriles, y en su mensaje muy claro lo dejó así establecido. Lo que está muy mal es que el presidente de la República, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, utilice las cadenas para insultar a Enrique Capriles. Eso está mal. Ayer se volvieron a utilizar. Se habla de un acuerdo electoral para respetar los espacios públicos y el presidente todavía estaba fresca la tinta y ya estaba encadenando para utilizar las cadenas como un elemento de fuerza. Eso está muy mal. En el caso de ayer hubo una cadena con el tema del lanzamiento de la planta petroquímica, ¿no? Sí, en Zulia. sí, totalmente. ¿No le pareció interesante esa cadena? Me parece que eso no debe darse. Me parece que no debe darse porque quien debe dar el ejemplo es el que tiene el poder. Quien tiene el poder y quien tiene la presidencia de la República tiene que convertirse en el primer papá o mamá, si fuera el caso, si fuera una mujer, en dar el ejemplo a los venezolanos. Quien tiene el poder es el que tiene que utilizarlo de la manera más pedagógica posible para enseñar que no se abusa del poder. Ahora, Hay países, Ernesto... El presidente Chávez ayer hizo una intervención sobre precisamente el tema petroquímico. Quienes no conocemos esa materia aprendimos bastante sobre los procedimientos que se hacen en la industria petroquímica venezolana, incluso la difusión de unos productos que está produciendo Corpozulia, unas cosas que no son campaña electoral. Pero lo ha hecho también. Estricto, quizás la de ayer no lo fue. La gente, digamos, se entera de cosas, ¿no? Quizás la de ayer no lo fue. Yo no la pude ver. Duró 3 horas. Yo no la pude ver y los venezolanos no pudieron ver el domingo, que es su día de esparcimiento, lo que quisieran ver porque el presidente encadenó. Pero la semana pasada sí hubo en Barquisimeto una cadena en la cual el presidente lo que hizo fue dedicársela a insultar a Enrique. Ahora, fíjate, yo lo que quiero decir una cosa... Un momentico, porque me parece muy interesante el tema de las cadenas, ¿no? Seguro. Porque desde la oposición se señala que Chávez hace eso, ¿no? Que hace unas cadenas que son odiosas para los venezolanos porque ellos quisieran ver supuestamente la telenovela o cualquier otra cosa. Que la gente pueda escoger, okay, eso es exacto, importante. pero en todo caso, si ustedes denuncian que las cadenas son ventajismo, pero si las cadenas son usadas de la manera como ustedes señalan, entonces más bien son puntos para ustedes. Te lo pongo de esta manera. Porque digamos, porque si los venezolanos se sienten molestos porque Chávez está en televisión, más bien estaría Chávez ayudándolo con las cadenas a ustedes. No, tú eres comunicador y tú sabes que el efecto que tiene una cadena es como si tú echaras un balde de agua sobre la opinión pública y prácticamente deshace lo que está en la conversación pública en ese momento porque tienes demasiado poder. Hay países, Ernesto, donde el presidente de la República, cuando es año electoral, tiene la prohibición de hacer inauguraciones. Puede parecer exagerado, pero el presidente cuando está en campaña dicen, si usted no inauguró antes, es porque usted al final no hizo las cosas cuando las tenía que hacer. No me venga a hacer la inauguración cuando hay campaña electoral. Hay países en los cuales los presidentes no pueden tener, por supuesto, cadenas cuando hay campaña electoral. ¿Por qué? Porque lo que se trata es de la igualdad. Pero sabes que hay países donde no hay simultáneamente una cadena privada que constantemente también está atacando al gobierno, como ocurre aquí en Venezuela. Lo dice gente que viene del exterior que dice, caramba, pero uno prende la televisión y lo que ve es cosas contra el gobierno, que ya estarían cerrados. Eso lo que está planteando Ernesto, con todo respeto, es una contradicción. No existen cadenas privadas. ¿Cómo que no? Lo que existe son las cadenas públicas cuando tú pones simultáneamente todas las radios del país, todas las televisoras del país, como el día de ayer, a escuchar un mensaje de 3 horas del presidente. Claro, pero hay una cadena informal, no oficial, por supuesto, en los medios privados donde se ataca constantemente al gobierno, tú lo sabrás. Pero incluso de los canales deportivos que no pierden ocasión para lanzar su piquete contra el gobierno. Me gustaría ver esa cadena, pues no existe. Eso que llaman la callapa mediática. Pues, yo no la veo. Yo lo que sí veo es que el gobierno utiliza muchas veces la presión del gobierno y se crea una autocensura sobre los medios de comunicación enorme, te lo puedo decir yo. De manera que yo creo que para avanzar en este tema y no quedarnos encadenados con este tema, no nos encadenemos. Yo creo que el país lo que quisiera es un juego igual. Y te pongo otro tema, Ernesto. Se firmó un acuerdo donde no era solamente el tema de las cadenas, sino un tema muy importante, la ley resorte. El gobierno tiene la capacidad de poner gratis en todas las radios y en todas las televisoras de todo el país 10 minutos gratis en el horario que quiera. Y ahí pone publicidad pro gobierno, quizás no electoral, pero sí pro gobierno, que representa un gran ventajismo también, porque no hay igualdad de condiciones. Hay países, por ejemplo, Ernesto, donde a los candidatos se les da igualdad de espacio en la televisión. Ernesto Villegas tiene 15 minutos diarios, Enrique Capriles tiene otros 15 minutos diarios y hay igualdad de condiciones. Eso es democracia y ese es el país que nosotros estamos apostando. Fíjate que yo no he visto la primera página del Nacional, pero aquí está. PDVSA incumple meta de producción para este año.
2,1% millardos en pérdidas por subsidio de la gasolina, dice el Universal. Tal cual, dos caras de una campaña, una cosa contra Chávez, otra a favor de Capriles. Y bueno, y otros periódicos, el VEA, que de una circulación mucho más restringida, si la burguesía llega al poder se hunde la petroquímica. En fin, hay un desbalance también. ¿Qué dice VEA? Si la burguesía llega al poder se hunde la petroquímica, son declaraciones de Chávez. Eso lo dijo el presidente en cadena. Seguramente. Y eso no es ilegal. ¿Por qué? Porque está diciendo, si la oposición llega al poder, destruye la petroquímica. No, aquí está diciendo si la burguesía. Ahora, tú estás metiendo que si la burguesía, si ustedes ganan es porque llega la burguesía al poder. Él ha tratado de identificar la burguesía con nosotros, cosa que es falsa. Eso es una demostración de lo que significa también el uso de la cadena con fines electorales. Ahora, tú eres comunicador y los ejemplos que me estás poniendo, tú sabes que no son ciertos. ¿Qué no son ciertos? Porque la circulación del Nacional o del Universal o de tal cual o de VEA, como tú mismo lo has dicho, son circulaciones extremadamente pequeñas. Incluso Últimas Noticias. Que Últimas Noticias, por cierto, cada vez es más caprilista, no solo por los dueños de la cadena, sino por su apoyo explícito a la candidatura de ustedes, ¿no? Bueno, eso también no está bien. ¿No está bien el apoyo de la cadena? No es verdad lo que está diciendo. Miguel Ángel Capriles, dueño de la cadena Capriles, no tiene nada que ver con Enrique Capriles. No son familia. Pero el pelón Armando Capriles, sí, ¿no? Pero el dueño de la cadena Capriles es Miguel Ángel Capriles, director, y no tiene nada que ver, ni por los Capriles, no tiene nada que ver esos Capriles con los Capriles de Enrique. Eso es una cosa que hay que aclararla, porque se le hace daño a Enrique, se le hace daño al periódico, pues no se está diciendo la verdad. Yo creo que el compromiso con la verdad. El pelón Capriles, Armando Capriles, político hace mucho tiempo. Sí, no está en el periódico. No fue el hombre que metió a Capriles en la política. No está en el periódico, ni es el dueño del periódico. Entonces yo creo que es importante hablar con la verdad. Ahora, volviendo al punto, la circulación de todos esos periódicos juntos es una hormiga comparada con el elefante de una cadena. Y yo repito, mi punto de fondo es el siguiente. Venezuela tiene un valor muy importante y los venezolanos tienen un valor muy importante que es la igualdad. Y el primero que tiene que ser ejemplo de igualdad y de equilibrio es el presidente.